lecciones aprendidas para el crecimiento económico post-COVID. Para eso tenemos de invitado a 3 economistas referentes. Voy a presentar a cada uno. Carlos Carvalho. Él es economista especializado en integración regional y economía aplicada. Fue miembro del directorio del Banco Central del Paraguay en el 2015 al 2020. También fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Actualmente es presidente de Financiera del Comercio. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Carlos Fernández Valdovinos, economista, máster y doctor en economía por la Universidad de Chicago. Actualmente es directivo de Banco Basa, fue funcionario del Banco Central en varios puestos de jefatura y presidente del BCP en el periodo 2013-2018. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. César Barreto, economista y magíster en economía aplicada. Actualmente es directivo del Banco Familiar. Fue ministro de Hacienda y presidente de la Agencia Financiera de Desarrollo, AFD. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Primeramente quiero agradecerles porque esta invitación, aparte de que ustedes sean referentes en el mercado, también es porque estuvieron desde el día 1 detrás de Market Data, siendo fuente de información para todos los periodistas. Entonces les agradecemos y esta es nuestra forma de agradecer su apoyo también, ¿verdad? Voy a hacer unas preguntas para iniciar el debate entre ustedes 3, ¿verdad? Para fomentar un poquitito el debate, y la pregunta va dirigida para que respondan uno por vez, ¿verdad? Bueno, la pandemia en el 2020 golpeó muy fuerte los indicadores macroeconómicos a nivel internacional y regional. Pero Paraguay a nivel macroeconómico no fue golpeado con tanto impacto, ¿verdad? Esto se ve diferente en las calles a nivel microeconómico, ¿verdad? ¿Esto por qué se da? O sea, ¿cómo pueden explicar esto? Que la gente en las calles sienta con mayor intensidad la crisis vivida y eso no se haya notado en los números macroeconómicos, ¿verdad? ¿Y qué cosas dejó en evidencia estas fallas estructurales? Hay que analizar muy bien la cuestión de la micro dentro del contexto macro. Si bien es muy cierto de que Paraguay no ha sido muy golpeado en la pandemia, esa es una visión, yo creo, un poco miope que se concentra básicamente en el muy corto plazo, es decir, solo en un año. Te voy a dar un número como referencia porque es un número que habíamos mostrado en una presentación que hicimos. Si uno toma el 2018, compara con incluso el 2021, con la recuperación que vamos a tener este año, finalmente en términos de dólares per cápita, tenemos una caída del ingreso del 10%. Entonces, hasta considerando que este año vamos a crecer, la gente dice, estamos creciendo fuerte, porque probablemente vamos a terminar creciendo muy fuerte este año, pero no se ve en el bolsillo de la gente. Pero claro que se ve en el bolsillo de la gente, porque si uno toma una mirada de 3 años, en realidad estamos 10% más pobres en términos de dólares per cápita. Eso sin hablar de que ese es el ciudadano promedio, mientras que la pandemia lo que hizo fue afectar a la gente de manera desigual. No todo el mundo fue afectado de la misma manera. Entonces tenés un doble efecto. En promedio la gente es 10% más pobre, pero hay gente que probablemente sea un poco más rico incluso, y hay gente que tiene un 20%, un 25%, un 30% menos de ingreso per cápita con relación a lo que era el 2018. Entonces ahí se cierra ese análisis que vos decís de la micro en la macro. Tenemos que mirar un poco más el mediano plazo cuando analicemos la cuestión micro. El impacto, primero que nosotros tuvimos 2 efectos. Uno en el 2019 que fue la sequía, que fue muy fuerte también, ¿verdad? Y después por encima de la sequía vino la pandemia. A nivel macro, los números, parece que el crecimiento, o sea, la caída de la economía no fue tan sustancial, pero hubieron cosas que contrapesaron un poco eso a nivel macro. La inyección fiscal que hizo el gobierno fue grande, que ayuda a compensar eso en términos macro. Lo que pasa es que a nivel micro, por ahí el gasto público se va hacia mayor construcción, pero había mucha gente en el sector servicios que habían perdido sus empleos, muchos de ellos, o si era alguien del sector informal, seguro que su ingreso cayó sustancialmente, ¿verdad? Entonces, ahí hay una diferencia grande. A nivel macro, los números grandes medio que se compensan porque cayó por un lado, pero el Estado metió recursos, ¿verdad? Y eso hizo que la macroeconomía más o menos se equilibre. Pero a nivel individual hay muchísima gente con ingresos menores que lo que tenían en el 2018, como menciona Carlos correctamente, ¿verdad?
Y nosotros vemos que todavía queda tiempo. O sea, si a nivel macro parece que el PIB ya está más o menos al mismo nivel que antes, pero en moneda local, ¿verdad? Pero hay mucha gente cuyos ingresos todavía no se recompuso. Nosotros estimamos recién, si es que continúa este proceso de recuperación, recién hacia fines del año que viene puede ser que todo se recomponga a nivel micro, individual también, ¿verdad? Si todo sigue el camino que estamos. Si todo sigue como esperamos que siga, ¿verdad? Bueno, yo básicamente tengo que arrancar diciendo que comparto con mis colegas el análisis. Por lo tanto, la idea es no volver a repetir lo que dijeron ellos, ¿verdad? Simplemente tratar de aportar otra mirada también complementaria, digamos, a la crisis. Y yo creo que ahí básicamente la mayor debilidad probablemente que enfrentamos con la crisis tiene que ver con el rol del Estado como protector social de la ciudadanía, digamos, ¿no? Yo creo que y básicamente la disponibilidad de información para efectivamente llegar en forma muy precisa y focalizada a los ciudadanos a quienes afectó con más fuerza la pandemia. Pero esas dos debilidades están presentes en el análisis, me parece a mí, de la pandemia. Y no obstante, nosotros desde el punto de vista, como decían los colegas macroeconómicos, a través de una acumulación de equilibrios a lo largo del tiempo, logramos generar los espacios tanto monetarios como fiscal para reaccionar muy rápidamente a tiempo y con la profundidad necesaria sin afectar equilibrios futuros, y eso permitió generar recursos, de alguna manera restaurar la confianza en la economía, que yo creo que de alguna forma eso también se manifiesta en la rápida recuperación que estamos viendo ahora, donde la dinámica del PIB está incluso por encima de lo que estimamos en algún momento, y ya nuestro PIB está por encima del PIB prepandemia, digamos, ¿no? Pero eso a nivel macro yo creo que operaron bien los equilibrios, operó bien el espacio, pero las debilidades tienen que ver básicamente con toda esa red de seguridad social que de alguna manera no logramos construir en el pasado, y que terminó de alguna forma tal vez haciendo que ya un shock o una crisis, un shock que ya es inequitativo se vuelva todavía más inequitativo. El gobierno tuvo que improvisar porque no tenía estabilizador automático del ingreso como los seguros de desempleo, y por lo tanto no disponía de los instrumentos necesarios para atender a los sectores más vulnerables, que la mayoría estaban en el sector informal de la economía. Y bueno, se improvisó como se pudo. Yo creo que ahí hay también hay que darle una cuota de beneficio también al gobierno, que reaccionó rápido con lo que pudo, etcétera, y a través de transferencias monetarias y a través de alguna forma haciendo uso del rol del IPS, logró de alguna manera mitigar la emergencia social, aunque eso no puede ser denominado política social. Entonces yo creo que el gran desafío es cómo de aquí en adelante construimos todo eso, cómo generamos los consensos necesarios a nivel de la sociedad para de alguna forma construir políticas más inclusivas y políticas sociales efectivas. La institucionalidad económica funcionó, la política económica funcionó, la institucionalidad política y económica y social no funcionó, no tenemos instrumentos adecuados, y por lo tanto, por ejemplo, el impacto de la crisis, yo creo, sobre algunas familias está todavía por verse, porque el colchón más importante parece que tuvimos acá para sostener la caída del empleo es el sector informal de la economía, es el subempleo. Y eso de alguna manera afectó también, como dijo César y Carlos, afectó, digamos, el ingreso de las familias. Sí. Entonces, ¿cómo eso ha ido mejorando en forma muy gradual? El empleo se fue recuperando. Si nosotros vemos el empleo, prácticamente nos afectó durante la pandemia, porque todo fue a precarización del empleo. Entonces, la pregunta ahí es, ¿qué tan fuerte y en forma permanente operó la crisis sobre algunos sectores que son empleo intensivo y cómo el empleo se puede recuperar de alguna manera en el futuro? Tenemos que construir los incentivos, las políticas, etcétera, para lograr incluir cada vez más gente dentro del mercado formal, ¿no? Especialmente la parte de informalidad, ¿verdad? Que tenemos 60% de nuestra PEA es informal y aparte es independiente también. Son trabajadores independientes sumergidos en la informalidad. Exacto. Era un análisis que hicimos del mercado laboral
Básicamente uno mira dónde se destruyó el empleo y era sector urbano, sector informal, mujeres, y se destruyó mucho empleo en las grandes empresas. Y el tipo de empleo que estamos creando es el que más me preocupa, porque es cierto, si uno mira primer trimestre, que es el último que tenemos, contra el primer trimestre del año pasado, en términos de empleo, tenemos más empleo ahora. El problema es que se está generando nuevamente empleo en el sector informal, en los cuentapropistas, no más en las grandes empresas, y en empresas que son muy pequeñas, microempresas básicamente. Entonces, estamos generando empleo, nos estamos recuperando, generando empleo, digamos, bastante precarios. Y eso va a tener su impacto en la micro, que nos preocupa ahora la micro de hoy, a mí me preocupa la micro de mañana, porque el mercado laboral está cambiando para peor. Y me preocupa algo que a lo mejor no mencionamos todavía, el impacto en la educación y por tanto en las oportunidades a futuro que va a tener mucha gente, o muchos niños que a futuro van a ser, digamos, trabajadores. Ahí yo creo que vamos a ver el verdadero impacto en la micro de lo que pasó en la macro hace un año. Pero haciendo un mea culpa también, podríamos haber visto el tema de la informalidad, porque desde hace varios años tenemos ya arriba del 50% informal dentro del mercado, ¿verdad? Y esa estructura del mercado laboral ya está hace 10 años, ¿verdad? Entonces, haciendo un poco de mea culpa ahí, es algo que se podía haber trabajado ya desde hace un tiempo, ¿verdad? Sí, la pregunta es cómo trabajamos esto a ¿Cómo futuro, trabajamos ¿verdad? eso, verdad? Ya volver al pasado no se puede. Pues yo creo que lo que dice Carlos creo que es muy importante. Quería hacer reforzar un poco esa idea que es preocupante. Yo creo que no está medido todavía el impacto que puede tener, porque ya teníamos un sistema educativo muy precario, digamos, previo a la pandemia. Estos 2 años de una ausencia importante, digamos, del Estado en las currículas y en la provisión de educación puede afectar en forma relevante, digamos, la productividad futura de la economía y de alguna manera nuestro crecimiento potencial. Y también va a operar con mucha fuerza probablemente en lo que tiene que ver en los indicadores de equidad, porque los sectores más vulnerables fueron también los más golpeados, digamos, por la crisis educativa, digamos, ¿no? Entonces, ese es un tema también que va a emerger probablemente en el futuro, sí, como otro tema relevante. Justamente un tema que siempre destacábamos en Market Data también, el tema de las transferencias monetarias. No llegaba a todos porque no tenía forma tampoco de llegar a gente que, por ejemplo, no tenía un chip a su nombre. O sea, desde esos problemas ya nos dio la lección que tenemos que ir trabajando, ¿verdad? Bueno, vamos a ir un poco a lo macro. Estamos en un contexto de aumento de la inflación, ¿verdad? A consecuencia, principalmente en productos exportados e importados, pero también es consecuencia del alza en los precios de los commodities, ¿verdad? Todavía no vemos un sobrecalentamiento del crédito. Al criterio de ustedes, ¿debería o está en tiempo el Banco Central de ajustar la tasa de política monetaria? Y si no lo hace, ¿qué otras medidas puede tomar hoy, ¿verdad? Teniendo en cuenta todas las medidas que tomaron el año pasado justamente para ayudar al sistema financiero. Lo que pasa es que aquí hay que tener cuidado en el timing de estas cosas, ¿verdad? Porque el hacerlo muy rápido, el reaccionar muy rápido tiene costos y el reaccionar muy tarde también tiene costos. Entonces, yo entiendo y me imagino que los directores del Banco Central y los técnicos del Banco Central estarán evaluando continuamente cuál es el timing que ellos consideran que es el apropiado, ¿verdad? Claramente la inflación ha repuntado no solamente acá, lo ha hecho prácticamente en todo el mundo. La emisión monetaria el año pasado fue importante, acá y en todo el mundo, ¿verdad? Esa emisión monetaria se fue corrigiendo este año ya. Hay una menor expansión monetaria, sin embargo, el stock de dinero quedó más alto, o sea, lo que se emitió el año pasado quedó en esos niveles altos, en tasa de crecimiento se reduce, pero el stock permaneció alto, ¿verdad? Y eso, en la medida en que la demanda por dinero no reaccione para sostener esos niveles de stock de dinero alto, puede generar
desequilibrios en el mercado monetario que puede llevar a una consolidación de una inflación más alta en los próximos, por un periodo más largo de tiempo, ¿verdad? Entonces, presión inflacionaria que surge de commodities o de un comportamiento imprevisto para nosotros, el tipo de cambio, por ejemplo, ¿verdad? Que en periodos de altos precios de commodities internacionales, de repente los tipos de cambio real de todos los países de Latinoamérica se depreciaron, por ejemplo, es algo que muy pocas veces se observa, ¿verdad? Pero finalmente eso termina alimentando más presión inflacionaria todavía sobre los productos principalmente de la canasta familiar. Entonces, algo que aparentemente tiene características transitorias, si es que no se maneja adecuadamente, puede tener efectos más de largo plazo en la inflación. Y estas cosas, cuando uno le pierde, uno está manejando un caballo así, ¿verdad? Con los frenos, y si es que por ahí no lo maneja a tiempo, puede perder el control. Entonces, hay que empezar a revisar. Nosotros creemos que esto está relacionado un poco con que la economía esté funcionando en su dinámica ya relativamente más normalmente. Creemos que este semestre y por allí una parte del próximo año seguramente ya se va a completar ese proceso de recuperación de la dinámica, y creo que el Banco Central tiene que acompañar eso ajustando la política monetaria para recuperar su inflación. En nuestras proyecciones, que no son las mismas del Banco Central, nosotros tenemos una inflación más alta que la meta de este año, más alta el año que viene, porque estamos suponiendo por más que reaccione hoy, ya los impactos no van a ser en los próximos meses, claro, en términos de inflación, ¿verdad? Correcto. Sí, no sé, Carlos, me voy y te dejamos vos hacer 8 euros de esta especialidad. Yo comparto con César. Lo primero que yo creo que hay que decir es que la variable objetivo del Banco Central es la inflación en cualquier circunstancia, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista legal, etc. Entonces yo creo que incluso cuando los bancos centrales toman decisiones de política monetaria como las anteriores, digamos, de contracíclicas, también se tiene que ver, digamos, qué espacio tiene dicha política desde el punto de vista del comportamiento de la inflación futura, digamos, ¿no? O sea, por eso hay países que de alguna manera tuvieron más espacio para hacer políticas más agresivas, políticas monetarias más agresivas que otros, ¿verdad? Dicho eso, yo creo que la inflación sin duda viene aumentando. La inflación total fue de 5,2%. Sin embargo, la inflación que mira el Banco Central para tomar decisiones de política monetaria, excluyendo, digamos, los efectos transitorios sobre la inflación, que es la inflación núcleo, digamos, limpia de efectos volátiles, eso está más o menos en 3%. De todas maneras, lo que creo que hay que mirar aquí es como el comportamiento de la inflación en el horizonte de política monetaria. Y ahí claramente tenemos una dinámica de la inflación que parece ser que viene recuperándose en forma importante. La economía también viene acompañando, viene con un proceso de crecimiento muy, muy importante. Y las decisiones de política monetaria que tienen que responder de alguna manera a comportamientos de la demanda, porque opera sobre ese canal. También ahí tenemos de alguna manera que la demanda agregada viene recuperándose y sus efectos sobre la inflación en el horizonte política pueden empezar a operar. Por lo tanto, yo creo que es una decisión inminente. De hecho, si uno mira el último comunicado del Banco Central, digamos, el último párrafo, ya para los que solemos leer ese documento, ya están anunciando, digamos, una subida inminente, probablemente lo hagan en la próxima reunión. Y la discusión aquí es cuál va a ser el ritmo, digamos, de convergencia hacia la tasa natural. Como dijo César, también yo creo que el tema de la liquidez, yo creo que la liquidez ha venido ajustándose a las nuevas características de la economía, pero la liquidez estructural todavía está por encima de su equilibrio, y eso uno lo puede ver básicamente en que la tasa interbancaria todavía está por debajo de la tasa de política monetaria. Eso también hay que corregir en el tiempo. Tal vez lo único que habría que me gustaría decir ahí de alguna forma también, porque he escuchado algunas voces en ese sentido, es que hay que tener ojo con el instrumento que se usa, digamos, para converger a esos equilibrios. Y ahí hay que recordar que el tipo de cambio, de alguna manera, es una variable muy importante para ajustar los desequilibrios que se producen en la economía ante
la emergencia de shocks transitorios como el que estuvimos viviendo, ¿verdad? Y hay que tener cuidado, digamos, con utilizar el tipo de cambio como una variable de ajuste o de ancla. En la economía, pues se pueden generar otros desequilibrios que pueden ser también muy relevantes. En este sentido, hay que dejar, en la economía sabemos que no podemos ajustar precio y cantidad al mismo tiempo. Si ajustamos precio, la economía se ajusta por cantidad. Si controlamos el tipo de cambio, los efectos que pueden ocurrir sobre el sector real y el empleo en la economía pueden ser relevantes en un momento en que eso se viene recuperando. Entonces hay que tener ojo también ahí y dejar que el tipo de cambio siga operando como un estabilizador automático en la economía. Pero yo creo que este es un buen momento para comenzar a corregir, digamos, comenzar a corregir la política contracíclica que tuvimos. Hay que comenzar a corregir la fuerte baja de tasa de interés que se hizo en el pasado, y lo que hay que tal vez como un interrogante, hay que ir monitoreando la velocidad de ese ajuste, porque esto también puede ocasionar algunos desequilibrios en la economía que hay que evitar. Bueno, algunos números. Si uno mira la inflación mensual julio-enero de este año, 0,5 en promedio, y si uno multiplica por 12 para hacer fácil, da 6%. Eso es ya en el límite de la banda del Banco Central, no es ni siquiera la meta, sino el límite de la banda. Tenés los meses de febrero, marzo y abril, que creo que ayudó única y exclusivamente a la confusión de la política monetaria, porque fueron meses para simplificar. El dólar a 7.000 a comienzo de año, el dólar a 6.300 a finales del mes de abril. Y eso te produce una caída importante de la inflación. Entonces la interanual se llega a controlar. A partir de ahí, nuevamente, inflación promedio básicamente 0,5, incluso un poco más ahora que dio un número muy alto en el último mes. Entonces, básicamente uno mira los números, excluimos los 3 que fueron artificialmente bajos por causa de la apreciación de la moneda local. Yo creo, para mi gusto, yo hubiese empezado un poco antes ya el proceso de ajuste, es inminente. ¿Por qué viene la inflación? Y una composición, casi nunca hay un solo culpable, es una serie de combinaciones que hay. Es muy cierto la cuestión de los choques que hubieron, pero a mí me preocupa cuando muchas veces hablamos de choques temporarios, porque lógicamente si dejamos 99 años y no hacemos nada, probablemente la inflación sea un poco más baja a futuro. Hay que identificar muy bien las causales, pero es cierto, hubo ese choque, hubo la suba del pasaje que impacta mucho, pero también hubo mucha liquidez, como decía César, el año pasado, y si bien el crecimiento no es tan alto ahora, el stock es muy elevado. Ese es otro factor, y otro factor que no quiero dejar de mencionar, el déficit fiscal, que sigue todavía elevado con una economía recuperándose. Entonces, yo creo que acá, más que simplemente focalizarnos en la política monetaria, necesitamos focalizarnos en un rebalanceo de todas las políticas macroeconómicas, porque choques vamos a tener a futuro, el impacto de cosas negativas vamos a tenerlo a futuro, y necesitamos empezar a reconstruir los colchones que teníamos anteriormente, y gracias a los cuales pudimos sobrellevar un poquito mejor la cuestión de la pandemia, pero que no nos agarre fuera de guardia a futuro. Ya que tocaste el tema del déficit fiscal, ¿verdad? Hay casos mundiales en donde el déficit fiscal no es visto de mala manera tampoco, ¿verdad? Pero hay casos donde sí. En este caso, Paraguay, ¿cómo puede convivir con este déficit fiscal, o cuánto tiempo vamos a tardar en recuperarnos de los gastos que tuvimos que hacer y los frentes que tuvimos que hacer en el 2020? ¿A mí o al señor ministro de Hacienda anterior? Entonces empiezo yo y él termina. Sí. Mira, yo creo de que hay que ser un poco más ambicioso que el plan presentado, en realidad no presentado, por lo menos no presentado en la ley todavía, claro. Pero que nos avisaron a nosotros de convergencia fiscal. ¿Somos un país conservador? Somos un país conservador. Me tocó la experiencia de ir a emitir bonos, qué sé yo, una de las tantas cosas. Felicitaciones por la emisión, y acá nos criticaban porque emitimos 1.000 millones. ¿Por qué tienen un stock de deuda tan bajo, que era 12, ponerle 16, 18, 20, cuando que el resto de los países tienen mucho más? Entonces somos bastante intolerantes al déficit fiscal, cuyo reflejo es la deuda
pública, básicamente. Y me parece bien, ¿verdad? Una sociedad conservadora que gracias a eso no tuvimos tantos desequilibrios fiscales y tampoco hiperinflaciones a lo largo de nuestra historia. Y eso es una ventaja, tenemos que saber utilizarla. Ahora, hay que ver también de que no por tener bajo podemos hacer el festín de otros países de la región, ¿verdad? Preocupa cuando no se tiene un plan para adelante. La deuda ahora, en este momento, a mí no me preocupa. Yo creo que es manejable todavía. Lo que sí me preocupa es, bueno, ¿cuál es tu plan para volver a la normalidad? Y ahí veo de que el gobierno básicamente quiere entregarle al próximo todavía con un déficit fiscal por encima del 1,5, que es el límite de la ley de responsabilidad fiscal. Entonces vamos a tener un gobierno que, si uno considera el año de pandemia, la convergencia esa muy lenta, la pandemia y el hecho de que 2019 se pidió justamente salirse del límite máximo, y a eso le sumo algo que mucha gente tal vez no se dio cuenta. En el 2018 se cumple la ley de responsabilidad fiscal porque el Banco Central cambió el PIB. Si no hubiese cambiado el PIB, nosotros estábamos por encima. Entonces vamos a tener un gobierno durante 5 años no cumplió en ninguno de sus años con el límite máximo de la ley de responsabilidad fiscal. Ahí a mí ya me empieza a preocupar. Ahí yo digo, este tipo de gobierno se parece más al gobierno del sur que a un gobierno del que queremos ser nosotros. Y bueno, ojalá que recapaciten y vean realmente de que pueden converger mucho más rápido. No da gusto hacer dieta, pero muchas veces tenemos que hacerla. Gracias, César. A ver, en la línea de lo que decía Carlos, que comparto con él, yo creo que el gran desafío de la política fiscal es la convergencia a sus niveles, a los niveles de la ley de responsabilidad fiscal. Y en ese sentido, yo creo el comportamiento, los ingresos tributarios, el comportamiento de los gastos en este primer semestre y cómo cerró el déficit fiscal, yo esperaría, digamos, que el gobierno empiece a anunciar un déficit fiscal inferior, digamos, al que había anunciado a comienzo de año. Yo creo que todo lo que nosotros podamos, sin, por supuesto, afectar, digamos, las necesidades que tiene la población en general, todo lo que podamos acelerar el ritmo de convergencia hacia los equilibrios fiscales, y como dijo Carlos, de alguna manera entregarle al próximo gobierno, que sea quien sea, digamos, un déficit dentro de los límites impuestos, yo creo que sería un legado importante de este gobierno, y creo que debería poner su ficha ahí. Eso como desafío de corto plazo. Yo creo que acá también tenemos que discutir cuáles son los desafíos de más largo plazo, los desafíos estructurales respecto a la política fiscal, ¿verdad? Y ahí a mí me parece que lo que tenemos que tratar es de blindar de alguna forma el presupuesto público y tratar de orientarlo, digamos, hacia la provisión más eficaz y más eficiente de bienes públicos, que creo que esa finalmente es la discusión. ¿Cuál va a ser el rol del Estado? El presupuesto de alguna manera es un instrumento más, pero ¿cuál va a ser el rol del Estado y qué tan eficiente puede ser, digamos, en la provisión de los bienes públicos que puedan afectar el bienestar de la población? Esa es una discusión muy importante. Yo creo que ahí hay algunas cositas que creo que se deberían empezar a discutir y me parece que se podría hacer desde los formadores de opinión y desde la media, digamos, y que tiene que ver, uno, cómo podemos blindar el presupuesto público de la voracidad política y de los grupos de presión económica, digamos. O sea, y ahí yo diría, bueno, empecemos a pensar en reglas en las cuales el sector político, el sistema político no tenga la discrecionalidad que tiene hoy para definir ingresos y aumentar gastos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, pongámosle límite a ese rol y que solamente puedan, con algunos límites, reasignar gastos o bajarlos eventualmente, ¿verdad? Yo creo que esa es una discusión que tenemos que empezar a darnos. Otra discusión importante tiene que ver con la ley de responsabilidad fiscal, que ahí Carlos de alguna manera estuvo
anunciando justamente que va a llegar, tenemos que empezar a discutir cuál va a ser la nueva regla fiscal. Yo creo que ahí tendríamos que discutir cuál es la regla fiscal moderna, digamos, que acomoda a las necesidades de nuestro presupuesto. O sea, yo creo que ahí tendría que ser algo que esté vinculado mucho más a una cuestión estructural del presupuesto público y que de alguna forma permita, dentro de la responsabilidad que requerimos, que el presupuesto se acomode mucho mejor los shocks temporales que todavía va a seguir recibiendo nuestra economía. Otro elemento, me parece que hay que pensar en un presupuesto quinquenal, ¿verdad? Porque yo creo que es importante que el presupuesto de alguna manera refleje cuáles son los planes que la ciudadanía vota en el gobierno que dura 5 años, digamos, ¿verdad? Entonces eso debería estar reflejado en un presupuesto a lo largo de los 5 años. Eso creo que da mucha predecibilidad y creo que es algo que habría que discutir. Y yo creo que todo eso debería estar permeado por la existencia de un consejo fiscal que hoy en día existe, pero que debería tener otra entidad, debería tener otra fuerza, otro empoderamiento, otro enforcement, y debería estar conformado por gente realmente de muy alto nivel y que empiece a discutir las reformas que son necesarias desde el punto de vista de la política fiscal y que impulse cambios políticos que son necesarios en el presupuesto. Para mí me parece que la discusión de fondo es básicamente qué tipo de Estado queremos al futuro y cómo le imponemos límites de alguna forma a la voracidad política. El Estado no puede seguir siendo empleador de los parientes de los políticos de turno. Tiene que empezar de alguna manera a ser eficiente en la provisión de aquellos bienes y aquellos servicios que la población necesita, ¿verdad? O sea, seguridad, educación, salud, etc. Yo creo que esa es la gran discusión que nos debemos tener como sociedad. No tengo mucho que agregar, estoy de acuerdo con lo que plantearon ambos. Creo que refleja con claridad la preocupación que tenemos todos respecto a la política fiscal. Lo más importante que hace un gobierno es dar predecibilidad respecto a que la macroeconomía, o sea, por lo menos el propio gobierno no va a generar inestabilidad, ¿verdad? Es lo que hemos aprendido los economistas ya con varios errores de muchos países por muchos años, ¿verdad? O sea, el gobierno tiene que tratar por lo menos de no ser una fuente de inestabilidad. Eso implica que hay que manejar la macroeconomía de manera relativamente ordenada y razonable, que nosotros lo hemos hecho bien en los últimos por lo menos 15 años, pero en general, desde que el Banco Central del Paraguay existe, hemos manejado relativamente bien, ¿verdad? Por lo menos mejor que todos los otros países de la región, ¿verdad? Solo que en democracia la cuestión fiscal no es un tema fácil, porque las demandas son importantes, las necesidades son grandes y los recursos son limitados, ¿verdad? Estamos viendo en Perú, en Colombia, en Chile, manifestaciones grandes, la gente pidiendo más, ¿verdad? La gente quiere más beneficios, mejor estándar de vida, pero hay que ser consciente que hay ciertos factores estructurales que limitan hasta dónde uno puede llegar con esas cosas. Si uno se apura demasiado, te pasa lo que le pasa a la Argentina, le pasa a Brasil, que al final la mochila es tan pesada que te actúa como un freno y no puedes seguir avanzando, el ritmo de evolución es muy, muy lento, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, a nosotros nos preocupa, es muy fácil para el gobierno tomar decisiones de aumentar gastos, ¿verdad? Vamos a endeudarnos más, porque obviamente tenemos espacio para endeudarnos, vamos a gastar. Esa es la parte buena, ¿verdad? Pero para ser responsables, después de la pandemia, después de la sequía del 2019, nosotros tenemos que corregir eso para recuperar los márgenes de maniobra para poder enfrentar las próximas crisis, porque si nos agarra las próximas crisis sin margen de maniobra, ahí sí que no vamos a tener capacidad de respuesta para nada, ¿verdad? Entonces creo que hay que ser conscientes de que primero que no hay magia acá, no es el Estado el que genera desarrollo. No porque el Estado gaste más plata y se endeude más, vamos a tener más desarrollo. En el corto plazo, sí, 1, 2, 3, 4, 5 años, pero ¿y después? Acá hay factores estructurales que determinan el desarrollo. Ahí tenemos que apostar. Y ahí, por ejemplo, es más importante lo que dice Carlos, la asignación de recursos públicos es fundamental ahí. Los recursos públicos desde el 2003 hasta el 2018, el análisis que yo hice, se multiplicó por 6 más o menos, ¿eh? ¿De dónde se fue a parar? Los gastos salariales aumentaron también 6 veces en el mismo periodo. El resultado, los funcionarios públicos hoy en promedio ganan el doble de lo que ganan los trabajadores del sector privado, ¿eh? Entonces, ahí no podemos seguir cometiendo errores. Tal vez en los años pasados tuvimos recursos extraordinarios que nos permitieron poder hacerlo. Pero hacia el futuro vamos a tener que ser austeros porque no podemos seguir haciendo eso.
Entonces, ahí tenemos que focalizar ahora. Necesitamos educación de calidad. Eso implica gastar más, ¿verdad? Sí. Pero gastar más en educación significa que tenemos que aumentar solo a los maestros nomás. ¿Eso te va a mejorar la calidad? No te va a mejorar la calidad, si son los mismos maestros, ¿verdad? Para mejorar la calidad hay que traer maestros de otro tipo que sean capaces de impartir clases de otra calidad. Eso sí hay que pagarles más. Entonces, son esas cosas las que tenemos que cambiar si queremos tener perspectivas de desarrollo, de que si hoy tenemos cierto nivel de vida, nuestros hijos, nuestros nietos van a tener por lo menos 3 o 4 veces más lo que nosotros tenemos. Si no, te va a pasar lo que pasa en Argentina y Brasil, que están así, ¿verdad? Sí, están todo el tiempo, ¿verdad? Si vos mirás dónde están hoy ellos, igual que hace 50 años, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido del gasto, da la impresión que el gobierno solamente sabe gastar en puentes y rutas, ¿verdad? Pero esos puentes y rutas, o sea, ese gasto no está siendo eficiente en este momento. Todo eso que está haciendo, ¿verdad? En ese sentido, en el gasto, el tema que tocaste. ¿Cómo podemos solucionar, me incluyo, ¿verdad? Podemos solucionar los problemas de infraestructura? Siendo que estamos, en teoría, haciendo mal eso, ¿verdad? Es muy general la pregunta, pero en el sentido de eficiencia del gasto, ¿verdad? Porque hoy no estamos haciendo... Lo que pasa es que hay que entender que la cuestión de desarrollo económico-social de un país es un proceso. Y claro, como todo proceso no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, creo que no podemos tratar de construir toda la infraestructura que no tenemos y que nos hace falta. Hay que tener mucho cuidado de que por gastar mucho ahí terminemos desequilibrando la macroeconomía que le va a afectar a todo el mundo finalmente. Entonces, comparto con ellos la cuestión de asignación inteligente de los recursos y que sea un proceso, no simplemente. Yo creo mucho más en una evolución que en una revolución. El país no podemos revolucionar, no hay atajos, va a durar su tiempo. Es una carrera de resistencia, no son 100 metros, así que vamos a tener que seguir trabajando no solamente en capital físico, sino en capital humano principalmente. Esas dos cosas a futuro nos va a permitir un mejor desarrollo como país, pero ojo con querer apurar la marcha. Bueno, en cierto sentido hay que apurar la marcha, pero ojo con apurar demasiado que finalmente terminemos colapsados como ha ocurrido en otros países. No sé si quieren agregar algo ahí. A ver, yo, o sea, en el sentido de si puentes o rutas versus otras cosas, o sea, hay muchas cosas que hacen falta. Lo que el gobierno, el Estado tiene que hacer es tener un mecanismo de evaluación de proyectos y de seleccionar aquellos que tengan mayor impacto, tanto en el desarrollo o en la población, ¿verdad? Porque si vos no haces estudios de impacto y haces nomás proyectos, también vas a invertir mucho, pero probablemente los resultados de eso depende finalmente del impacto que va a tener. Eso es un tema muy importante. Nosotros no estamos haciendo bien esa parte. Es como que consideramos que cualquier inversión en infraestructura es buena, pero no es cierto eso. Hay algunos que son mejores que otros, ¿verdad? Por ahí todos son buenos, pero seguro es de que hay algunos que son mejores que otros. Y eso nosotros ya a estas alturas deberíamos estar haciendo ya mucho más afinar la punta del lápiz para tomar mejores decisiones, porque el resultado en términos de calidad de vida para la gente y en términos de competitividad para la economía va a ser mucho más importante si hacemos proyectos de mayor impacto, ¿eh? Sí, yo comparto mucho lo que dicen los colegas, como creo que va a ocurrir en toda esta jornada. Y yo creo que ahí básicamente lo que hay que... yo quisiera sacar un poquito de foco el análisis. A mí me parece que el Estado, el gobierno, el rol de la política pública tiene que tratar de generar los incentivos necesarios para que se provean los bienes públicos de la manera más eficiente. No importa quién lo haga. O sea, lo puede hacer el sector público, lo puede hacer el sector privado. Yo creo que acá no es solo una responsabilidad del gasto público, yo creo que acá es una responsabilidad de generar las políticas públicas y los incentivos adecuados como para que, como dice César y Carlos, digamos,
se provea los bienes públicos que son necesarios y que generen el impacto social necesario. Para eso hace falta todo un esquema de evaluación de proyectos sociales, cuál es la tasa de retorno de los proyectos, cuánto cuesta toda esa cuestión y todo lo demás, ¿verdad? Entonces a mí me parece que ahí lo que nuevamente volvemos o yo volvería por lo menos a la discusión que planteaba en la pregunta anterior, digamos. Ahí básicamente lo que tenemos que definir es de alguna forma cuál va a ser el rol del Estado, el rol de nuestro Estado en una economía liberal como la nuestra, ¿verdad? Yo parto de que nosotros somos, porque así nos hemos comportado durante toda esta parte de la historia, somos una economía liberal. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado allí, digamos, ¿verdad? Entonces, el rol del Estado allí es un rol donde el Estado genere los recursos necesarios a través de los impuestos y de otros mecanismos, como ahora todo este tema de Itaipú y todo lo demás. Pero esa generación de recursos no puede ser, no puede impactar negativamente las decisiones de ahorrar, de producir, de invertir, de consumir, atraer inversiones, etc. Nosotros somos una economía donde nuestro estadio de desarrollo todavía requiere que seamos atractivos, digamos, desde el punto de vista de los incentivos fiscales, digamos, para atraer inversión. Por lo tanto, yo creo que se puede discutir la generación de ingresos, pero yo creo que tendremos todavía que discutir dentro de ese marco que está limitado por nuestro estadio de desarrollo actual. Y por otro lado, con esos recursos que van a ser escasos sin duda, ¿cómo lo podemos asignar de la mejor manera? Digamos, ¿cómo esos recursos pueden ir a donde está la gente que necesita? O sea, nosotros no tenemos que preocuparnos que nuestra política tributaria sea equitativa y que favorezca la igualdad. Lo que tenemos que tratar es que nuestra política fiscal global promueva la equidad. Y ahí el gasto es una fuente mucho más potente que los tributos, digamos, para generar mayor equidad en la población. ¿Cómo? Gastando eficientemente en educación, gastando eficientemente en salud y gastando en infraestructura que promueva generar riqueza y empleo, digamos. Entonces, eso lo puede hacer mediante el gasto público o eso lo puede hacer mediante los incentivos correctos para que operen de alguna manera las asociaciones público-privadas, para que el sector privado se sienta de alguna manera seguro para invertir, tenga la temporalidad necesaria y exista financiamiento adecuado para emprender esa empresa, ¿verdad? Pero todo eso requiere de alguna manera de una discusión muy importante a nivel de la sociedad y de generar los incentivos correctos para caminar en esa dirección. Y ahí quiero mencionar 4 trampas de crecimiento que establece la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, ¿verdad? Primeramente tenemos el alto nivel de fragilidad social, que justamente se traduce en un elevado nivel de desigualdad y estratos medios vulnerables. El segundo punto, bajo nivel de productividad, escasa diversificación productiva y bajo nivel de sofisticación tecnológica. Tercer punto, institucionalidad pública débil, alto nivel percibido de la corrupción y escasa confianza en las instituciones públicas. Y el cuarto punto, alto nivel de vulnerabilidad ambiental. Yendo un poco a lo que mencionaron, en el camino en el que estamos ahora, como Paraguay en el desarrollo, ¿cuál de estos puntos ustedes creen que son los que tenemos que trabajar con mayor intensidad? Obviamente los 4 puntos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el que hoy necesita con más urgencia el trabajo por parte de Estado y empresas privadas también? Complejo, como vos decís, te voy a decir si son todos importantes. Son todos importante controlarte la presión, tu alimentación, etc. O sea, es muy completo eso. Se puede, o sea, uno de los que mencionás es la falta, la cuestión de, que es algo siempre que nos dicen, nos decían las calificadoras de riesgo, la cuestión de la poca diversificación de la economía, uno, y ellos le agregan la parte de poca capacidad tecnológica. La verdad que me sorprende dependiendo de qué sector es, porque te aseguro de que si vas al sector agro, en donde somos muy, pero muy competitivos, la capacidad tecnológica es de primera lo que tienen ellos. Toda la parte de maquinarias, equipos y demás es de primera. Si vamos a la parte de ganadería, la genética es de primera. Se produce acá, para mí, si no es la mejor, está en el top 3 de las mejores carnes del mundo. Gracias a genética, porque ha cambiado muchísimo lo que era la ganadería antes y lo que es la ganadería ahora.
Entonces, no es que esté muy de acuerdo con eso dependiendo, digamos, del sector. Y en la cuestión de diversificación, porque le dejo a los otros que toquen los otros temas que me parecen igualmente importantes, yo soy un mediocre economista sentado acá, no me dediqué a jugar fútbol. ¿Por qué? Porque no me da el cuero. Entonces, el Paraguay tiene unos dones naturales que nos han dado, que es toda la parte de agricultura. Entonces, ¿qué te vas a poner a competir en este momento a hacer autos? O sea, esa fue la receta para el fracaso. Todavía me acuerdo de un trabajo de Hausmann que hablaba un poco sobre diversificación de las economías y básicamente hablaba de un bosque donde hay árboles, los árboles son los productos y los monos van saltando de árbol en árbol, pero el mono no va saltando del árbol acá a un árbol que está muy distante porque se va a caer. Entonces la forma en que los países se desarrollan es, bueno, ¿dónde estamos nuestro nivel de desarrollo? ¿Qué tenemos alrededor que es un poco más sofisticado y saltamos a ese árbol? Y eso es lo que estuvimos haciendo un poco, industrializamos, pero no cualquier cosa, sino industrializamos basado en los productos primarios que tenemos. Y yo creo que tenemos que seguir por ese camino y a veces saltar un poco más. Fíjate la parte de maquila, que básicamente es algo muy diferente a otro tipo de industria que eran inexistentes, de hecho, algunas industrias acá. Y bueno, hay lugares donde somos competitivos y tenemos que buscar y profundizar eso, pero los cuatro, de nuevo volviendo a eso, es importante, son importantes 4 factores y tenemos que atacarlo todo. No va a ser fácil de nuevo, es una evolución, no es una revolución esto. De las 4 cosas, lo que por lo menos en nuestro análisis está actuando como un freno más importante es el propio rol del gobierno. Porque el sector privado ha evolucionado. Yo comparto con Carlos de que la productividad de los sectores donde nosotros somos competitivos casi por naturaleza, pero no es que nuestra competitividad solo se basó en que hay una tierra fértil o el clima nos ayuda. También se ha hecho una inversión en tecnología de punta en esos sectores, ¿verdad? Entonces, el sector privado va a ir evolucionando en la medida en que enfrente competencia extranjera y requiera tener que competir con el otro si quieres ser exitoso. Entonces, eso te obliga a que vos tenés que estar actualizado. El problema es que hay como una carga general que está sobre la espalda del sector privado que llamamos competitividad de la economía, que está muy relacionado con los servicios públicos. Y los servicios públicos son malos y son escasos, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que se tiene que enfocar todo el esfuerzo de si queremos cambiar algo que potencia todo el resto, es ese. Y es ese el que es más difícil, ¿verdad? Porque hay estructuras muy pesadas, hay estructuras complicadas, hay política de por medio y a nosotros nos está costando mucho abordar esas reformas que hace falta en los servicios públicos, ¿verdad? La ciudadanía no confía para nada, nadie quiere pagar impuestos porque si pagamos impuestos, ¿qué es lo que hay de retorno? No hay nada, la calidad de los servicios, yo tengo que pagar de vuelta seguridad, la educación de mi hijo, la salud, o sea, todo tengo que pagar de vuelta, ¿qué es lo que me retorna? Nada, o lo que retorna es de tan muy mala calidad, digamos, ¿verdad? Entonces ahí es donde creo que nosotros como sociedad tenemos que enfocarnos y reformar esto. Hay muchas ideas en este sentido, proyectos de ley, incluso ya esfuerzos de llevar adelante reformas, pero los consensos no están y si no hay consenso, llevar esto adelante es muy difícil porque requiere, como dice Carlos, todo es un proceso. Vos querés reformar la salud, te va a llevar 10 años. Querés reformar la educación, te va a llevar 15 años. No es que vas a hacer un día para otro todo, ¿verdad? Pero tenés que empezar y para que pueda continuar tiene que haber, en democracia donde los gobiernos cambian, ¿verdad? Tiene que haber cierto consenso para que las políticas continúen. ¿Por qué el Banco Central se ha convertido en una institución insignia en Paraguay? Y porque no se metió la política y el que vino ahí a sentarse en la presidencia, en el directorio del Banco Central, no es que se puso a pensar de cómo reinventar todo de vuelta, cómo se emite dinero. No, claro. Se construyó sobre lo que venía mejorando para tratar de ser más eficiente en el trabajo que es la misión que ellos tienen para que cumplir en la sociedad. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Ahora, si todo el mundo quiere reinventar la rueda y la revolución, como dice Carlos, ¿verdad? La refundación nacional, todo el tiempo está empezando. Entonces, yo me enfocaría ahí, ¿verdad? Porque ese es el que impacta positiva o negativamente en el resto. Bueno, después el sector privado se mueve en función de lo que puede,
¿verdad? Y si estas condiciones no están, que limita la competitividad, y vos no vas a poder desarrollar los árboles que están un poco más allá. Vamos a ir de a poquito de la rama que está más cerca, ¿verdad? Pero para que vos puedas ir más allá, estas cosas tienen que funcionar muy bien. Le agrego, esta es una cuestión de emprendedurismo. En Paraguay, una de las cosas que nos falta son empresas de cierto tamaño y emprendedores más nuevos, digamos, ¿verdad? Pero el ecosistema de emprendedurismo que hay es nada. Si vos querés emprender algo acá, ¿verdad? Y en la primera cuadra ya querés ir para otro lado. Entonces, esas cosas son las que creo que son importantes de impulsar para que van a tener impacto ampliado en el resto de los sectores, ¿no? Sí, yo creo que esos 4 elementos, esto yo creo que da para un panel de nuevo, ¿verdad? Discutir todos estos temas. Ahora, lo que yo comenzaría diciendo es que, a ver, yo creo que esto, primero, no es una novedad, ¿verdad? Claro. Yo creo que eso es algo que está comprendido e internalizado y no es tampoco exclusivo a nuestro país. Yo creo que todos los países que de alguna manera comparten nuestro estadio de desarrollo tienen debilidades en esas cuatro áreas que se manifiestan allí, digamos. Entonces, creo que no es algo que solamente nos pega a nosotros, ¿verdad? Y alejándonos un poquito del análisis historicista, digamos, de la economía y del desarrollo, que tiene que ver básicamente con las desgracias que enfrentamos a lo largo de nuestra historia y todo lo demás, yo creo que todos son temas de los cuales podemos salir por esfuerzo propio. Entonces, me parece que esa es tal vez la buena noticia dentro de la mala noticia, ¿verdad? Yo creo y me parece que el ejercicio que hay que hacer, o que sería interesante hacer, por lo menos en un debate a nivel de la sociedad y de los grupos profesionales, políticos, es, bueno, ¿cuáles son aquellos elementos que de alguna forma están anclando el desarrollo? De alguna manera, ¿verdad? Porque tenemos, nuestro nivel de desarrollo aquellos elementos que de alguna manera inciden o impactan nuestro nivel de desarrollo no son homogéneos. O sea, yo creo que tenemos un nivel de equilibrio y de credibilidad macroeconómica que está por encima de nuestro nivel de desarrollo y que está por encima de la mayoría de los países de la región. O sea, yo creo que es parte de una envidia regional, de alguna manera. Y si miramos a los vecinos cercanos, todavía mucho más. Ahora, tenemos algunos otros elementos que nos están limitando, que nos están tirando para abajo. Y hay un trabajo interesante que se está haciendo ahora, que tuve la oportunidad de escuchar el otro día, que es justamente uno de los elementos que de alguna forma nos está limitando mucho en términos del desarrollo, es decir, que está por debajo de lo que se esperaría de un país con el nivel de desarrollo de Paraguay, es una variable que se llama Rule of Law. La variable Rule of Law, que es básicamente imperio de la ley, que es el cumplimiento de las reglas y de las leyes, de alguna manera es un aspecto que sintetiza las debilidades institucionales de una nación y que en nuestro país opera con mucha fuerza en términos de ser un ancla o algo que nos está limitando, digamos, para dar un salto de calidad en nuestro desarrollo. Y ahí están muchas cosas. Una de ellas es lo que dice César, digamos, ¿verdad? O sea, y que tiene que ver básicamente con la eficiencia, con la eficiencia en el rol del Estado, digamos, en la provisión de los bienes públicos que se necesitan. Y ahí me parece que una de las reformas madres de nuestro país es la reforma del Estado, probablemente. Ahora, ¿qué le llamamos la reforma del Estado? Bueno, esa es un área extremadamente importante que hay que hacer. Yo quisiera centrarme en un tema también que creo que es fundamental ya para ir redondeando y que tiene que ver con el rol regulatorio del Estado. A mí me parece también que la debilidad regulatoria del Estado es muy evidente, digamos, en nuestro país. Los consumidores están desprotegidos, hay fallas de mercado que no están siendo atendidas por la regulación, existen inexistencia de mercado donde el Estado no está operando y hay de alguna manera poderes económicos y políticos o una colusión entre intereses políticos y económicos que de alguna manera afectan también la eficacia del Estado. O sea, tenemos muchos empresarios haciendo pasillo en los ministerios en vez de estar produciendo, pero eso también tiene que ver porque el Estado no es capaz de proveer una regulación eficaz
una regulación eficiente. Los consumidores están desprotegidos, de alguna manera, porque tenemos una CONACOM que es muy débil, tenemos de alguna manera, tenemos ley de defensa del consumidor que es muy, la Comisión de Defensa del Consumidor que es también muy débil, etc. Entonces, el rol del Estado para atender las fallas que hacen que los mercados produzcan en forma competitiva bienes para la población, falla. Pero ahí también hay que tener ojo, digamos, en que fortalecer el rol regulador del Estado no significa pasarse de largo. Entonces hay que tener también, creo que mucho cuidado en dónde está el límite regulatorio del Estado, porque el Estado tiene que ser muy eficiente en hacer el rayado de la cancha, en mostrar dónde se juega el partido, en poner el árbitro y en ser muy riguroso, digamos, en que se cumplan esas reglas de juego, en que el mercado opere competitivamente, pero no tiene que pasarse la raya y entrar a jugar el partido, o sea, no tiene que ser un árbitro que chute la pelota. Entonces, yo creo que ahí va a estar el equilibrio relevante que tenemos que buscar también, digamos, en ese aspecto particular, digamos. Hay muchísimos otros que creo que son importantes, pero ese nomás quería acotar para no perder de vista. Y en ese punto, vamos a alargar un poco ese tema, ¿verdad? Bueno. Ese punto, vos tocaste desde el punto de vista del consumidor, ¿verdad? Pero también las pequeñas empresas se enfrentan a muchas barreras de mercado, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de las pequeñas empresas que quieren entrar a las góndolas de los supermercados. Se enfrentan a barreras donde tienen altos costos para entrar dentro del mercado masivo, ¿verdad? O también no tienen el capital operativo suficiente para pagar a proveedores, ¿verdad? En este punto, ¿cómo el Estado puede entrar a regular en esa cancha, justamente con el ejemplo que dio el señor Carlos, de no caer en el otro extremo de control, de crear barreras por medio del Estado, pero proteger a las pequeñas empresas que hoy están aportando la mayor parte de la mano de obra acá en Paraguay, ¿verdad? Mira, a veces no desmerito que sea un problema para las pequeñas empresas, pero yo creo que hay algunos problemas que son más importantes para las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Y mencionaste uno de ellos, la parte de financiamiento, ¿verdad? Sí. Y, lógicamente, creo que los tres estamos en entidades financieras y muchas veces las entidades son muy reacias a otorgar el préstamo a la pequeña y mediana empresa. Sí. Algo está funcionando el FOGAPI, pero está creciendo recién, así que hay que ver cuál es el resultado final. Algo hizo el Banco Nacional de Fomento, o sea, la pandemia por lo menos ayudó a forzar la imaginación con respecto a darle algún tipo de respuesta a este tipo de empresas. Y yo creo que atacar esas otras debilidades yo creo que va a ser muy importante a futuro. Ellas también aprendieron, ¿verdad? El hecho de no estar formal muchas veces les jugó en contra para acceder a los créditos, porque iban a los bancos, dame tu balance, no tengo, el último tengo del 2004, entonces es imposible darle. Bueno, fue un proceso duro de aprendizaje, pero tenemos que quitar lecciones para ayudarle a esa pequeña y mediana empresa que, como vos decís, genera la mayor cantidad de mano de obra. Pero me preocuparía un poco más por esos otros aspectos, no tanto por la falta de competencia. El problema de los supermercados, y estuve ahora con gente que es gran productor, el problema es igual. La parte de los supermercados lo mismo, dame a crédito, te pago en 40 días y demás, y lo hacen a todo el mundo. Entonces eso ya es diferente, tenemos que ver un poco la cuestión de cómo solucionar eso, sí, pero a la pequeña empresa yo creo que hay cuestiones que tenemos que focalizarnos y tratar de darle alguna solución. Como su inclusión financiera. Sí, así mismo. Sí. Yo creo que en la misma línea que dice Carlos, creo que es un tema súper relevante cuando hablábamos del impacto de la pandemia, digamos, sobre la población y sobre la economía. Una de las cosas que decíamos era, bueno, el Estado tuvo que salir a improvisar con poca información o con falta de información. Y eso también ocurrió de alguna manera, no solamente cuando hablamos de la familia, sino cuando hablamos de las empresas también, digamos, ¿verdad? O sea, yo creo que el gran tema acá es cómo generamos los incentivos adecuados, cómo ayudamos a que las empresas de alguna manera tengan condiciones para operar en un mercado formal, donde puedan tener su contabilidad, donde puedan tener su presupuesto, donde puedan de alguna manera tener algún tipo de apoyo, digamos, para que puedan ejercer
su trabajo, su emprendimiento con cierta seguridad en el tiempo, digamos. Ahora, yo creo que todos esos mecanismos de apoyo del Estado también van a operar en forma positiva en la sobrevida de las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que, si bien no hay mucha información al respecto, yo creo que el nivel de mortandad de las pequeñas y medianas empresas es muy alto en el país. Eso porque operan en un clima de extremada precariedad, digamos. Entonces, generar los esquemas y los incentivos públicos, fiscales, inclusive en términos de apoyo, no solamente a través de determinados, de facilitación de trámites, sino que si es necesario, inclusive durante un tiempo, proveer algún tipo de apoyo financiero, es muy relevante y creo que eso va a ayudar de alguna manera también a que sean incluidas con más facilidad en el mercado financiero formal. También hay un esfuerzo relevante que tienen que hacer las entidades financieras en ese sentido. Y yo creo que ahí, de nuevo, hay un proceso de asociación pública-privada en lo que refiere de alguna forma al tema de incluir empresas en el financiamiento formal, digamos, ¿verdad? En las instituciones financieras. Y creo que ahí, a través de capacitación, incentivos privados, un trabajo coordinado entre el sector público y el sector privado, creo que se puede ir generando ese proceso que va a ser muy virtuoso para nuestra economía. Me parece que el desafío grande es, de alguna forma, cómo logramos la inclusión social y la inclusión económica en el futuro. Una parte importante de nuestros problemas probablemente van a ir solucionándose en la medida que logremos ese proceso, ahora que participen más empresas del mercado formal y de los beneficios que tiene de alguna forma ser formales en el país. Para eso también, un poco lo que decía César, ¿ya? Tenemos que tener un Estado también un poco más atractivo, ¿verdad? Porque uno quiere ser formal si sabe que una parte de su vida de alguna forma también está protegida por el sector público, y uno siente que de alguna manera pagar impuestos tiene una retribución de alguna manera, ¿verdad? Hoy en día yo creo que esa percepción es muy baja, por eso también los incentivos a ser formal también no es tan relevante, digamos, en nuestra economía. A ver, ¿qué puedo agregarles? Yo lo que veo es que las economías de mercado más desarrolladas, más sofisticadas, digamos, ¿verdad?, han ido desarrollando instituciones que defienden el propio mercado para que funcione lo más competitivamente posible. Porque si hay algo que hemos aprendido es que en este proceso de destrucción creativa, que es el motor un poco del desarrollo, un economista como Schumpeter hace unos 80 años más o menos habló de esto, ¿verdad? La capacidad de entrar libremente a competir en cualquier mercado es un elemento fundamental para que eso pueda funcionar, ¿verdad? Nosotros hemos evolucionado en eso también. Hemos creado una ley de defensa de la competencia, que yo fui un gran impulsor de eso allá por principios de los años 2000. Finalmente se aprobó. Hay una Comisión Nacional de Competencia hoy que he visto que saca incluso dictámenes que me parecen súper razonables, digamos, ¿verdad? Pero esa institución es la que en Chile se llama Fiscalía Nacional Económica, lo ponen en un esquema de fiscalía. Es como que ellos tienen que actuar en nombre de la sociedad, mirando de que en cualquier lado los que tienen mucho poder pueden abusar de ese poder, ¿verdad? Entonces, lo que uno tiene, la defensa de la competencia es evitar que aquellos que tengan mucho poder, que puede existir, porque la dinámica de mercado lleva de que haya normalmente más concentración en ciertos lugares, ¿verdad? Pero lo que hay que evitar es que esa concentración de poder lleve a un abuso de poder que limite la competencia y que finalmente ellos se beneficien extraordinariamente con eso. Pero esto es un tema, esto requiere muchísima madurez para que pueda funcionar bien, porque mal utilizado esto puede terminar siendo peor. En vez de curar la enfermedad, te puede profundizar la enfermedad. Entonces, anteayer estuve en una charla donde estaba la gente de la CONACOM. Yo les dije acá, todos tenemos que cuidar de que no haya influencia política aquí, que no haya influencia sectorial aquí. Así, este tiene que ser como banco central independiente, con gente técnica que emite, que analice los mercados. Por ejemplo, este tema de los supermercados, no es solamente a los pequeños que le afecta a los supermercados, ¿verdad? Pero yo no sé si qué es lo que existe ahí, pero tendría que entrar una institución a analizar cómo funciona el régimen y si hay forma de mejorar ese régimen o no,
¿verdad? No es entrar nomás ahí porque hay un grupo de supermercados grande no, hay que ver si es que ese supermercado grande que tiene poder de mercado está haciendo algo que limite la competencia y que afecte el desarrollo, ¿verdad? Ahora, repito, yo veo que en las economías de mercado más sofisticadas, la defensa de la competencia es un factor demasiado importante. Y nosotros tenemos que ir evolucionando hacia allá, pero tenemos que hacerlo bien, ¿verdad? Ese es un tema, al hacerlo bien hace la gran diferencia, ¿verdad? Súper. Y para cerrar un poquitito el panel, ¿verdad? Como economistas ustedes, ¿cuál es la principal lección que vieron con lo que vivimos económicamente hablando en el 2020 para Paraguay? Que dijeron, esto tiene que empezar a cambiar. Creo que mencionamos muchas de las cosas que tienen que empezar a cambiar, pero ¿cuál fue lo principal que a ustedes en el 2020, analizando, ustedes que están todo el día analizando los datos, dijeron, esto tiene que cambiar? No quiero empezar con lo que hay que cambiar, sino quiero empezar con todo lo que aprendimos, lo positivo y lo negativo. Lo positivo, lo que ya enfatizamos mucho, que mucho nos sirvió tener ese colchón macroeconómico. Ha sido fundamental para lo que pasó en el año 2020. Entonces acá no es una cuestión solamente de pensar en lo que nos falta, sino también en preservar lo que ya tenemos. Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, construyamos sobre lo que ya tenemos, no destruyamos lo que tenemos. Yo creo que primero es seguir manteniendo estos cimientos. Eso va a ser muy importante de acá a futuro. Y por eso estábamos hablando de la cuestión de la política monetaria, de la política fiscal. Bueno, cómo reencauzar eso va a ser fundamental de acá para adelante. Y nos dimos cuenta, lastimosamente, de que tal vez enfatizamos mucho. Mira, una de las cuestiones que a mí me llamó mucho la atención es, cierto, hablamos también de los problemas de salud, los hospitales no estaban tan bien, pero yo creo que el énfasis en la parte de capital humano era mucho en lo educativo. Hablábamos siempre de lo educativo, algo hablábamos de salud, pero ahí nos desnudó totalmente la carencia que tenemos en la parte de salud. Ojalá que ahora no vayamos al otro extremo de hablar solamente de salud y olvidarnos de educación. Ambas cosas, esa formación de capital humano va a ser fundamental de acá para adelante. Entonces, tenemos que aprender de que no podemos tener futuro sin gente educada, gente sana. Cierto, importante, podemos hablar de la cuestión del imperio de la ley, etcétera, pero al final de cuentas las políticas públicas son para las personas y necesitamos poner el foco en las personas y no podemos, estamos mintiendo si decimos que hacemos políticas públicas en las personas si no le damos suficiente nivel de educación y de salud. Eso yo creo que es algo que nos queda claro del 2020. Bueno, a riesgo de ser redundante y repetitivo, que creo que lo voy a hacer a propósito porque me parece que es un tema que es muy relevante. Yo también, al igual que Carlos, quiero primero arrancar diciendo con lo que no hay que cambiar, ¿verdad? Y ahí me parece que si tenemos un protagonista, digamos, de lo que es de lo que fue nuestro principal aliado, digamos, para enfrentar la pandemia y de alguna manera recuperar muy rápidamente la confianza y el ritmo de crecimiento de nuestra economía, son los equilibrios, la acumulación de equilibrios económicos a lo largo del tiempo. Y hablo de acumulación porque yo creo que así como la acumulación de capital humano, de capital físico es importante, la acumulación de estabilidad macroeconómica también es importante. O sea, es una política persistente, como dice César, es construir sobre los ladrillos que construyeron otros. O sea, yo creo que acá el éxito económico tiene que ver con el hecho de que de alguna forma el sistema político aprendió a que nombrar ministros de economía técnicos, responsables, entendidos y con poder es una seguridad desde el punto de vista de lo que es el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Y de alguna manera también respetar la autonomía del Banco Central es otro elemento de institucionalidad económica
que paga y paga muy bien, digamos, ¿verdad? Y no solamente paga muy bien en tiempos de bonanza, donde todo el mundo aprecia el Paraguay, viene a invertir, sino paga muy bien en tiempos donde los shocks intensos como estos necesitan encontrar los colchones necesarios para reaccionar rápidamente. Y yo creo que si tenemos un protagonista importante, me parece acá, relevante de este shock y de esta crisis, es de alguna manera la estabilidad macroeconómica que se construyó a lo largo del tiempo, y eso no hay que perder. Ahora, dicho esto, también creo que tampoco hay que dejar en manos de la responsabilidad del sistema político. El sistema político desaprende muy rápidamente, y eso nos damos cuenta también en la región, digamos, países como, digamos, hasta hace poco nos hablábamos, digamos, inclusive cuando viajábamos con Carlos a las reuniones del Fondo Monetario y eso, de alguna forma, creo que si nuestro país era un país apreciado por ese elemento, pero otros países como Perú también, y eso no se veía peligro en el horizonte. Sin embargo, ahora está una incertidumbre importante. Entonces, a mí me preocupa dejar en manos la responsabilidad política, definir, digamos, esos elementos y que siga nombrando ministro de Hacienda. Entonces, me parece generar reglas como la que mencionaba al comienzo es muy importante, digamos, ¿verdad? O sea, limitar el rol político en la definición presupuestaria, de alguna forma es relevante, porque el presupuesto tiene que ser, presupuesto público tiene que ser, me parece, el reflejo de lo que la sociedad votó y le dio como responsabilidad a los gobiernos que tienen que administrar. Y yo diría una cosa más, o sea, la autonomía del Banco Central creo que es un elemento demasiado importante en la institucionalidad económica de nuestro país, pero incluso yo, a riesgo de ser radical, iría más allá todavía, ¿verdad? Yo discutiría cómo de alguna manera tener un banco central absolutamente independiente en nuestro país, que creo que es una discusión tal vez marginal en lo que es hoy el Banco Central, porque el Banco Central ya se comporta de manera independiente, pero el tema aquí es cómo de alguna manera blindamos totalmente nuestra institucionalidad macroeconómica. Creo que ese es un elemento fundamental que hay que preservar. Y preservando eso, yo creo que hay que ir pensando y hay que ir generando reformas. No es suficiente esto, ¿verdad? O sea, si queremos dar un salto de calidad en el desarrollo económico, tenemos que enfrentar todas las reformas estructurales que estuvimos hablando acá, en el área de salud, en el área de educación, en el área de la justicia, generar políticas sociales que incluyan a la gente. Yo creo que eso es importante, pero todo eso, que es muy relevante y que de alguna manera trasciende el ciclo político y por lo tanto es parte de los acuerdos que se puedan lograr a nivel de nuestra sociedad, no pueden ir en detrimento de lo que ya logramos en términos de estabilidad económica, como dijeron los dos colegas, ¿verdad? A ver, ¿qué hemos aprendido? Yo creo que hemos aprendido, aparte de lo que ellos comentaron, que yo estoy 100% de acuerdo, ¿verdad? Ese es el problema de traernos nosotros tres, porque como estamos todos de acuerdo, no hay matices, digamos, ¿verdad? Pero hay un tema que yo creo que tenemos que abordar. Nosotros tenemos que reformar muchas cosas en términos de políticas públicas, pero hay que ser consciente que tampoco hay capacidad política ni institucional de llevar adelante todas estas cosas al mismo tiempo. Nosotros necesitamos una agenda de reformas que seguramente va a llevar 1 o 2 décadas hasta que podamos evolucionar en términos de calidad institucional de manera importante, pero para eso hay que empezar y hay que ser muy persistente en el tiempo, ¿verdad? Una de esas, aparte de lo que ellos mencionaron, es que hace falta crear una red de protección social que nuestro país no tiene. Entonces, tratamos de hacer cosas ahí sobre la marcha cuando surge el problema porque no hay régimen institucional estabilizador automático, como mencionó Carlos hoy, que puedan actuar de manera automática cuando ocurre una eventualidad que impacte a la gente, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que yo creo que tenemos que encarar, no sé si es hoy, pero estoy seguro que en la próxima década es algo que nosotros tenemos que encarar, además de la salud, la educación, el sistema legal, qué sé yo, ¿verdad? A esto quiero agregar a la emergencia de algo que me parece extremadamente importante y que muchas de las personas que ven este segmento, creo que están incluidos allí. Hay una emergencia, un emprendedurismo demasiado importante que se notó toda la pandemia. De gente joven en general que estaba iniciando su vida laboral o terminando la universidad, que de repente empezó a
generar proyectos nuevos, ¿verdad? O sea, donde nos hacía falta mucho capital, ¿verdad? Y empezaron a desarrollar proyectos, ¿verdad? Y muchos de ellos tuvieron éxito. De hecho, hoy ya sus empresas se están consolidando en un periodo corto de tiempo, ¿verdad? Ese es un tema muy importante, algo que están haciendo que se puede fortalecer mucho porque el emprendedurismo es algo fundamental dentro del proceso de desarrollo, ¿verdad? Y esto, muchos de ellos estaban relacionados con el comercio electrónico. Pues le agrego eso, porque el comercio electrónico es algo que ya en otros países en los países desarrollados están muy avanzados, ¿verdad? Conocemos empresas de primera línea que han tenido mucho éxito, de hecho, en la pandemia porque estaban instalados justo en el momento que la demanda aumentó de manera sustancial. El comercio electrónico es algo que puede, por ejemplo, dar la oportunidad a las pymes para poder llegar directo al consumidor sin tener que pasar por intermediarios, ¿verdad? Entonces, hay que fortalecer probablemente la infraestructura relacionada a ese comercio electrónico para que pueda funcionar bien. Medios de pago, por ejemplo, que también se desarrolló muchísimo, ¿verdad? Todos los programas de transferencia se pagaron a través de billeteras electrónicas, por ejemplo, ¿verdad? Que la gente le obligó a tener que usar porque de repente recibió plata que no era billete, ¿verdad? Estaba en el teléfono, en algún lado tenía que usar de alguna forma, ¿verdad? Pero eso, ¿sabe qué generó? Despertó de que había sido que no es solamente el billete la forma en la que yo puedo usar el dinero. Ese es un factor emergente sumamente importante, que combinado emprendedurismo, comercio electrónico, con medios de pago que la gente use masivamente, eso puede generar un cambio sustancial en términos de servicio en los próximos años, ¿verdad? Que hace falta darle un empuje a eso, una política pública que empuje eso, que yo no veo que esté surgiendo. Entonces la gente nomás se la arregló con la infraestructura que hay hoy, pero hay que darle más apoyo para que pueda ser una vía de desarrollo en los próximos años, ¿no? Que son políticas públicas enfocadas a la inclusión financiera, a ver, que es una al emprendedurismo, a la inclusión financiera, sí, e infraestructura más accesible en términos de internet y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, les quiero agradecer por aceptar la invitación de Market Data y espero verles el próximo año también cuando sigamos con estos paneles por el aniversario. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y felicidades por este primer año de los muchos que van a venir a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Un placer compartir con los amigos Carlos y César y muchas felicidades también por el primer año sumamente exitoso, digamos, de Market Data, que se está posicionando como un instrumento, digamos, para transmitir estos temas económicos y financieros al resto de la población. Claro, Felicitaciones. no olvidamos, este es un fruto del emprendedurismo del año pasado, ¿verdad? Surgió sí. así. Sí. A esto me estaba refiriendo. Yo le felicito, pandemia. Siempre llevar proyectos adelante es todo un desafío, mucho esfuerzo, ¿verdad? Y nosotros en lo que hemos podido colaborar lo hemos hecho con mucho gusto y felicidades y gracias por la invitación. Muchísimas gracias.